Ya chicos, vamos por nuestra tercera parte, en donde ahora vamos a ver los bucles, ¿ya? Los bucles, como ustedes ya lo saben, son sentencias en las cuales repiten lo que tienen dentro la cantidad de veces que yo quiera que se repitan, ¿cierto? Para eso tenemos dos tipos de bucles, de los más estándares. Ojo, hay más, pero los más estándares que ustedes encuentran en todos los lenguajes son dos: el mientras y el para, que para este caso el mientras es el while, ¿ya? Que es el primero que vamos a implementar, y el for viene a ser el para. ¿Estamos? Recuerden, siempre los bucles tienen tres pasos básicos que tienen que cumplir. Un estado inicial, es decir, tiene una variable de bucle, una variable que controla el bucle, ¿ya? Y esa variable es la que tiene tres estados, la cual puede ser, las cuales son el estado inicial, la condición de corte y la tasa de incremento. ¿Se entiende? Entonces, teniendo claro esto, yo lo primero que hago para hacer un while, por ejemplo, es declarar un estado inicial y declarar la variable. Por ejemplo, control va a ser igual a 0. Pues automáticamente toma que es un número, y yo después digo o pregunto en el while, porque el while pregunta básicamente diciendo mientras while, o sea mientras control sea menor que 10. Diciendo eso, yo voy a decir que por lo menos esta cosa se va a ejecutar cada vez se va a ejecutar cada vez o todas las veces lo que esté dentro, hasta que la variable de control, o sea, nuestra variable que se llama control, sea igual o mayor que 10. ¿Se entiende? Entonces, yo lo primero que tengo que tener claro es que aquí, en esta parte de aquí, declaro mi variable y le doy una condición inicial, que es la variable de control del bucle. Aquí estoy declarando una condición de corte, es decir, cuándo va a terminar. ¿Se entiende? Y ahora lo que voy a hacer es declarar mi tasa de incremento, es decir, de cuánto en cuánto va a incrementarse el valor de mi variable de control de bucle, que para este caso se llama control, ¿cierto? Control va a ser igual a control más 1. O sea, estoy diciendo que esta cuestión se va a incrementar de 1 en 1. ¿Ya? Pero ¿qué voy a hacer entre medio? Voy a mostrar el valor. ¿Cómo lo hago? Usando básicamente el print, ¿ya? En donde digo valor de variable. ¿Para qué? Para que vayamos viendo qué valor tiene esta variable. Y le coloco control, ¿cierto? Con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Va a empezar en 0. Cuando pasa acá va a preguntar y va a decir control, ¿es menor que 10? Sí, porque la primera vez va a ser menor que 10. Va a ser 0. Va a mostrar el valor 0, después se va a incrementar en 1, y después va a volver a preguntar, ¿control es menor que 10? Sí, porque va a ser 1. Después va a entrar acá, va a mostrar el valor 1, y después se va a incrementar nuevamente y va a ser 2. Y así hasta que esta condición se cumpla. Echémoslo a andar. Guardo. Y me muestra los números del 0 al 9. Porque cuando es 10, deja de cumplir la condición y sale, ¿cierto? Hasta ahí no creo que haya problema, chicos, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona todo esto? Espero que sí. Fíjense que yo puedo hacer que se incremente de 1 en 1 o que se incremente de 2 en 2. ¿Se entiende? Con eso yo estoy haciendo que se acorte un poco el asunto. Yo digo, aquí estoy diciendo de cuánto en cuánto esto se va a incrementar. Espero que les haya quedado claro cómo funciona el while. Estado inicial de la variable de control del bucle, condición de corte y tasa de incremento. ¿Ya? Lo que está entre medio, esto que está aquí, puede ser cualquier cosa. Yo solamente puse un imprimir. Recuerden que el while es el mientras. ¿Ya? El para funciona muy similar. Ojo, ahora voy a volver a la línea base
para que tengan la misma jerarquía, o si no, se va a ejecutar cada vez que yo ejecute el while, ¿cierto? Si lo escribo ahí, cada vez que yo haga while, se va a ejecutar lo que yo escribo a continuación. Y yo no quiero eso, quiero que quede, una vez que termine el while, que empiece este otro. ¿Y cuál es este otro? Ni más ni menos que el para. El para funciona de la misma manera. ¿Ya? El para funciona de la misma manera. ¿En dónde? Yo también tengo un estado inicial, un estado final y una tasa de incremento, la cual, valga la redundancia, en el para funciona de manera distinta. ¿En qué sentido me refiero a que funciona de manera distinta? Porque acá en el mientras tengo todo por separado, en el para está todo junto en una sola instrucción, que es el for, ¿cierto? En donde yo declaro a mi variable que se va a llamar cont en el rango de 0 hasta 10, y con eso he declarado todo lo mismo que declaré para el mientras, lo declaré igual para el, para la redundancia, el para. Y donde yo voy a escribir lo mismo, con la salvedad de que voy a colocar aquí una pequeña línea intermedia que pueda diferenciar un valor de otro, ¿ya? Cosa que nos tire una línea entre el mientras y el para. Espero se entienda. Y con eso valor de for y valor de while, para que se entienda, ¿ya? Si yo ejecuto esto, debería mostrarme casi igual los números. Con la diferencia, aquí, para que quede de 1 en 1. Ahí sí. Fíjense, me muestra el 1 al 9 y el otro me muestra... me manda un control. No cambié la variable, es cont. ¿Cierto? Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Fíjense. Del 0 al 9 y del 0 al 9. Me mostró los 10 números. Tal cual lo hicimos en el anterior. La diferencia es que uno para el for y el otro para el while. El for es más corto. Pero, el while yo lo puedo manipular. ¿En qué sentido? Que yo puedo manipular de cuánto en cuánto se puede hacer, incluso haciéndome saltos si es que se cumplen condiciones. ¿Ya? Un segundo. Ya. Espero que esté más o menos claro con esto. Está dando la vuelta. Ahora, ojo, eso es para hacer que el for avance. Insisto, el for nosotros podemos hacer que trabaje de otra manera. Sí, podemos hacer que trabaje de otra manera. Como por ejemplo, y voy a mostrar un ejemplo que no se ha mostrado en clase, para que entiendan. For variable de in, y yo entre corchetes, ojo, entre corchetes coloco una lista. No importa lo que contenga. Pero esta lista puede contener lo que yo quiera. Por ejemplo, hola Luis ya. Fíjense que es una lista. Yo lo que hago y lo que voy a imprimir aquí es print elemento para que me muestre el valor de esta variable. Fíjense, lo voy a ejecutar. Me va a mostrar del 1 al 9 primero, de 1 al 9 para el while, de 1 al 9 para el for, y después me va a mostrar los elementos que contiene esa lista. ¿Cuántos son? 5, ¿cierto? Veamos cómo funciona para que entiendan cómo anda esta cosa. Fíjense, yo puedo anotar los elementos de una lista, no importa de qué tipo sean, si son numéricos o son texto, y me los va a mostrar igual. Esa es la gracia que tiene este for particularmente. Ojo, no todos trabajan exactamente igual, pero trabajan más o menos de esa manera, ¿ya? Es como, ojo, yo puedo colocarle al for y al while casi lo que yo quiera, pero con esto basta y sobra. Entiendan.
fíjense que yo cuando volví acá sale del bucle, de este bucle. Cuando yo vuelvo acá sale de ese bucle. Cuando yo vuelvo acá sale de ese bucle. Tengan claro cómo funciona el bucle de esa manera. Ahora, ¿yo puedo colocar un while dentro de un for? Sí. ¿Puedo colocar un for dentro de un while? Sí. Veamos un par de ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo funciona todo esto. ¿Ya? Voy a borrar esto para que les quede más claro. Voy a dejar hasta ahí. ¿Ya? Y este, yo lo que voy a hacer, fíjense que es del 1 al 10 y voy a mostrar las tablas de multiplicar. Con un... Claro que voy a hacer que empiecen del 1 y que lleguen hasta que sea, mientras sea menor o igual a 10. ¿Se entiende? Y voy a hacer lo propio con el for, diciéndole for f en range de 1 hasta 11. ¿Por qué hasta 11? Porque me lo va a hacer de 1 a 10, ¿cierto? Que parta en 1 y lo haga 11 lo haga hasta el 11. Creo que era así. Sí, creo que es así. Bueno, veamos, puedo equivocarme. Un segundo, con dorito. Ahí sí. Entonces, chun, ahí sí. Y lo que esté adentro, ojo, lo que esté dentro de este ciclo for me lo va a mostrar. Y no debe multiplicar, por ejemplo, print, voy a mostrar el valor de control, coma, con el símbolo de la multiplicación, multiplicado, o con una X, el X más universal, ¿cierto? Le voy a colocar, sí, ahí está bien, coma, F, ¿cierto? El símbolo es igual para que se muestre, es igual, coma, y aquí voy a colocarle entre paréntesis, ¿ya? Aquí entre paréntesis voy a colocar la operatoria control por F para que haga la multiplicación y me entregue un resultado, ¿cierto? Veamos cómo anda esta cosa. Fíjense, la primera vez que lo que va a hacer, control va a valer 1, va a entrar y F va a valer 1 y va a multiplicar 1 por 1 1 y va a mostrar, pero tengo que hacer la multiplicación, es así, la multiplicación 1, después va a salir de F sin pasar por control y ahora F va a valer 2 y va a decir 1 por 2 2, 1 por 3 3, 1 por 4 4 hasta que termine y llega a 10. Cuando llega a 10 sale y control va a valer 2, ¿cierto? Vuelvo a entrar y ahora F vuelve a valer 1 porque vuelvo a ejecutar el bucle completo y va a ser la tabla del 2 por 1 por 2 por 3, después la tabla del 3 por 1 por 2 por 3 por 4. ¿Se entiende? Entonces echamos a andar, ¿sí? Fíjense que me mostró las tablas del 1 al 10. Cada vez que pasa por dentro del for hace algo. Y la primera vez control valía 1, ¿cierto? Y es por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Después 2 por 1 hasta 10, 3 por 1 hasta 10, 4 por 1 hasta 10 y así hasta llegar a 10 por 10. Y me mostró las tablas de multiplicar del 1 al 10. Se fijan, son bastante pocas líneas de código en donde tengo un bucle con sus actividades dentro de otro bucle que lo contiene. ¿Se entiende? Bueno, chicos, espero que les haya servido ya como entender cómo funciona de mejor manera los bucles. Nos falta solamente la definición de funciones que la voy a subir en un ratito más.